oscuro día, el valle de huesos me revive, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que sigo incomparable, poderoso, gran yo soy. Todos fuerte, temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que sigo incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo,
quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Por qué no levantas tus manos con nosotros en esta mañana y le damos toda la gloria al único que es digno, al único que reina por los siglos de los siglos? A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Exaltamos, Señor. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es real? Un Dios que vive. El único Dios en el cual cuando tú estás leyendo tu Biblia, ahí está contigo. El único Dios que donde quiera que tú vayas, hasta el fin del mundo, ahí está el Señor con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios es real. Así que levanta una ofrenda de palmas a nuestro único Padre. Vamos, levántaselas fuerte. Siempre brillará, tú eres real, la creación te adora.
proclama que eres Dios, tu gloria permanecerá. Tú eres real. Vamos, levanta tu voz y decláralo. Tú eres real. Tú eres real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es el verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es el verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Oh, 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 oh. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres el único, nadie como tú. Vamos, dilo. Tu luz siempre brillará. Tú eres real. La creación te adora. Proclama que eres Dios. Tu gloria permanecerá. Tú eres real. Vamos, díselo fuerte. Tú eres real. Una vez más. Tú eres real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es el verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es el verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Vamos, levanta tu voz y díselo fuerte. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real.
aliento. Ya no queremos ningún intento. Nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Y nos olvidamos que todo obra para bien. Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenido otro día miércoles de discipulado. Es una gran bendición estar nuevamente frente a ustedes y sobre todo que me dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de este discipulado. Esperemos que este día Dios les hable a sus vidas, los edifique, pero sobre todo que les dé ese alimento espiritual para que nosotros seamos esas personas, esas novias prudentes que esperan al amado, mis hermanos. Y también le doy gracias a nuestros pastores por la oportunidad y la gran bendición que me dan, me permiten compartir esta palabra que es mucha bendición, pero sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que a través de nosotros habla. Somos sus vasos, somos sus instrumentos cada día para manifestar su gloria. Y hemos estado viendo los miércoles de discipulado, hemos estado viendo las parábolas de Jesús. Y sabemos que las parábolas que Jesús nos enseña es un suceso generalmente de la vida diaria. Nos pone ejemplos para que nosotros podamos entender y comprender lo que quiere para nuestras vidas. El significado de las parábolas, cada uno de nosotros debemos entenderlo. Como hijos de Dios se nos ha sido dado por revelación y conocimiento de Dios a través de las parábolas. Y nosotros, mis hermanos, este día a mí me ha tocado dar la parábola de las 10 vírgenes. Y el significado de las vírgenes significa en hebreo es betula. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, ese conocimiento que nos ha dado Dios se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo, el cual lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 11, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que entender cuál es un misterio o por qué Dios nos habla a través de sus misterios, porque la verdad de Dios solo puede ser conocida por revelación, y los dice en Romanos capítulo 11, 25, mis hermanos. El motivo de que Jesús les hablaba por parábolas era porque Él entendía que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. A nosotros se nos ha dado esa revelación, mis hermanos. Es una gran bendición que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablar este día, que Él quiere que prepararnos como esa novia amada. Él aquí en esta cita de la parábola de las 10 vírgenes vamos a entender ese significado, porque Dios quiere prepararnos, porque ya está muy pronto su venida. Y quiero que abran su Biblia, mis hermanos, en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13, y posteriormente oramos y poner en las manos de esta enseñanza en las manos de Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente a sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que le venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, cerremos nuestros ojos, vamos a poner esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Este día, Señor, seas tú, Señor, que habla a tu iglesia amada, a tu esposa amada, Señor. Tú nos vas preparando, Señor, para ese encuentro contigo.
Pero este día, Señor, que tú les hables, yo me escondo en ti para que tú escuchen tu voz, mi Señor, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Mi Señor, en este momento, dales a mis hermanos un espíritu entendible, que puedan recibir, Señor, este alimento espiritual que tú les estás dando a cada uno de ellas, Padre. Porque tú, Señor, nos vas a llamar, Señor, reunirnos contigo, Señor, y ser esa esposa que a ti te agrada, mi Señor amado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y vemos, mis hermanos, estas citas bíblicas que Dios nos da, pero vemos en el versículo 25:1, menciona a Jesús 3 puntos importantes. Menciona el reino de los cielos. El reino de los cielos, mis hermanos, sabemos que es un reino el cual Dios gobierna, es gobernante y juez, mis hermanos. Y también menciona a las vírgenes. Son esas personas que no han tenido alguna intimidad o son puras, se han cuidado, mis hermanos. Pero también en lo espiritual es una persona pura y sin mancha, mis hermanos. Pero también menciona lámparas. Lámparas es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios. Pero sobre todo los mandamientos de Dios son como lámpara que nos guía y nos enseña hacia el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Y lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulos 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que estar conscientes, y que aquí lo menciona también, que es el novio. El novio sabemos que es Cristo, y nosotros somos su amada esposa, y Jesús representa ese novio que va a venir por su iglesia hermosa. Pero nosotros debemos tener esa fe, mis hermanos. Hemos escuchado muchas veces que durante este tiempo, nuestro caminar en Cristo Jesús, que nos dicen: el Señor ya viene pronto. Pero hay muchas veces que por las pruebas, por las tribulaciones o las aflicciones, a veces dudamos de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de esta parábola que Dios nos enseña en el libro de Mateo, Dios quiere que nosotros no nos confiemos, sino que seamos perseverantes, que busquemos de Él y que lo amemos, porque sabemos que no sabemos a la hora que Él va a venir, pero tenemos esa fe de que Él va a venir por nosotros. Y dice en el libro de Oseas, mis hermanos, capítulo 2, versículo 19. Acompáñenme, mis hermanos. Oseas capítulo 2, versículo 19. Y dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y cada uno de nosotros, hermanos, Dios es hermoso a cada uno de nosotros. Vemos que el pueblo de Dios espera a Cristo, espera al esposo, y debemos estar preparados y vigilantes para su llegada, como lámparas preparadas, porque nosotros somos la luz del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede llegar tarde o en la noche, no sabemos, mis hermanos. Por eso debemos estar expectantes, emocionados, pero sobre todo con un corazón sincero a Dios, con un corazón puro a Dios, para que este corazón, tanto el mío como el tuyo, sea agradable para Dios. El creyente debe saber que debe ser como una virgen. ¿Por qué como una virgen, mis hermanos? En el ambiente espiritual es dejar que el Espíritu Santo de Dios nos llene de su amor, de su paz, de su gozo. Entre más llenos estemos de la presencia del Espíritu Santo, seremos librados de los deseos de la carne. Eso es muy importante, mis hermanos, ser liberados de los deseos de la carne y de nuestras concupiscencias. A causa de esto, el creyente debe estar arrepentido y debe tener una total fidelidad a Dios, un agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros, mis hermanos, lo podemos ver que en el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, quiero que me acompañen juntos, vamos a leerlo, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos que aquí nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sabemos que el mundo trae pecado para nuestras vidas, pero si nosotros estamos agradecidos al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, formamos ese pacto con Dios. Es un ejemplo cuando los esposos
se casan ante el juez y cuando el pastor ora por los hermanos, hacen ese pacto ante Dios, lo hacen ese pacto ante Dios, que van a ser fieles a la esposa y el esposo también va a ser fiel a la esposa. Pero ¿qué pasa si uno de ellos comienza a fallar, mis hermanos? Ya comienzan a romper ese pacto. Ya si tú comienzas a hacer algo incorrecto a tu esposa, la maltratas, le dices malas palabras, la hieres con tu actitud, la estás lastimando. Así es nuestra actitud ante Dios. Si nosotros amamos las cosas del mundo, estamos lastimando el corazón de Jesús. La estamos entristeciendo por nuestro carácter. Pero nosotros debemos esforzarnos, mis hermanos. No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, la cual dice en su palabra que Él nos ayuda a nuestras debilidades. Debemos confiar en Él, no hacerlo a un lado, sino que día con día decir al Espíritu Santo: ayúdame en esta debilidad, porque no quiero lastimar el corazón de mi amado. Quiero ser fiel a Él por lo que ha hecho en mi vida. Y nosotros vemos o hacemos algo incorrecto ante los ojos de Dios, si tenemos esa relación con el mundo, mis hermanos, esto significa que estamos siguiendo, viviendo y amando las cosas de Dios. Y esto trae consecuencias, es que estamos de acuerdo con los deseos de la carne y en el espíritu que lo impulsa, mis hermanos. Por eso es necesario confesarlo todo a Dios. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que me está atormentando? ¿Qué es lo que me está lastimando? Porque es algo, esa espinita que está en nuestro corazón. Porque del corazón fluye todo, mis hermanos. Nuestra actitud, nuestro comportamiento. Porque lo hemos leído en la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que hagamos, mis hermanos, se va a ver reflejado. Pero Dios quiere que nosotros, al mencionarnos esta parábola, que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes, tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Así Dios quiere que nosotros, mis hermanos, salgamos a recibirlo a Él, con los brazos abiertos, con un amor sincero, con un amor fiel, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y vemos en el versículo 2 y menciona aquí 5 prudentes y 5 que eran insensatas, mis hermanos. Y la palabra prudente significa, tiene el término de prudencia que proviene del latín, que significa prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar, en hablar con prudencia y sobre todo tener una conducta, ser justa y adecuada, reflejando que Cristo está en nosotros y que el Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos. Ese es ser una persona prudente que busca día con día las cosas de Dios, se aparta de las cosas del mundo, morir al yo, mis hermanos. Y lo vemos, quiero que me acompañen en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vemos, si nosotros confiamos en Dios, somos prudentes en hacer las cosas de Dios, guardar sus mandamientos, ser un hacedor de la palabra de Dios, guardar y cuidarnos, no mancharnos de la suciedad de las vestimentas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que estamos parados sobre la roca en Cristo Jesús. Nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni los pensamientos, nada, mis hermanos. Nuestro corazón tampoco se va a turbar ante cualquier circunstancia, pero es cada uno de nosotros que tiene que tomar esa decisión, la cual Jesús nos menciona, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y ahora el significado insensatas, mis hermanos, se deriva del vocablo del latín insensatus. Es el adjetivo que hace referencia a la ausencia de la sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Nosotros tenemos que, en este momento, si Dios nos está hablando en nuestra vida de corregir algo que no le agrada a Él, estamos a tiempo, mis hermanos. Él viene por una iglesia amada, hermosa, limpia, pura, que le adora, que le exalta, le glorifica. Pero Él quiere que pulamos cada día más nuestro corazón, nuestra presencia a Dios. Y nosotros tenemos que, sobre todo, tener esa madurez, no esa inmadurez, sino como lo dice en su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3, y quiero que me acompañen. Vamos a leerlos juntos, mis hermanos.
Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nuevamente lo leo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Aquí Dios nos dice, cada uno de nosotros, mis hermanos, somos responsables de nuestras acciones y las decisiones que tomemos. Dios no nos va a torcer los caminos, sino que Él nos muestra un camino a la vida eterna. Pero si nosotros con nuestra insensatez, nuestra terquedad o nuestra inmadurez, mis hermanos, nosotros estamos ocasionando, torciendo nuestros caminos. Jesús no quiere que nosotros estemos confiados o distraídos. Él quiere que estemos pendientes de su llegada. Él quiere que estemos vigilantes, nos estemos esforzando. Él quiere que nosotros velemos para estar preparados y tener el oído espiritual, escuchar cuando Él nos llame, he llegado, como lo dice en su palabra, que posteriormente lo vamos a ver. Y lo vemos en el versículo 25, versículo 3, mis hermanos, la insensatez. Como lo dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y no tomaron ese aceite porque se confiaron, mis hermanos. Y lo vimos el significado de insensatas por la inmadurez, pero sobre todo se confían en que Dios todavía no va a venir. Se confían en que yo le voy a servir a Dios, pero yo pongo mis condiciones, yo pongo mis límites, o yo voy a servir a Dios a mi manera. O prefiero más las cosas del mundo y no la de Dios. No tengo tiempo para ir a los domingos de culto, o no tengo tiempo para ir al lugar secreto en oración. Prefieres más las cosas del mundo que a Dios. Y a veces ponemos a Dios en segundo término que en vez a Él que sea primer término en nuestras vidas. O a veces culpamos, mis hermanos, a Dios por los apuros que eso nos ocasiona en nuestras vidas, pero es por la necedad de cada uno de nosotros. Dios no es el culpable, mis hermanos. Uno es el culpable de nuestros actos. Uno busca el camino a caer en tropiezo. Él no, mis hermanos. Acabamos de leer que nosotros tenemos que estar confiados en Él, y cada uno de nosotros debemos ser esos prudentes, y lo vamos a ver porque también las prudentes, como lo dice en el versículo 4, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, seamos esos creyentes, esas novias o esas esposas prudentes, cuando el creyente se preocupa en agradarle a Dios. Da la milla extra a Dios, ofrenda a Dios, da su diezmo a Dios, da sus promesas a Dios. Todo eso le llega a Dios con un aroma fragante. Cada día tú vas obedeciendo lo que Dios te está hablando en su palabra. Tienes una vida consagrada a Dios cada día. Y también tienes una vida servicial a Dios, mis hermanos. También ayunas a Dios y tienes sobre todo, principalmente, una intimidad, una estrecha relación con Dios en la intimidad. Ahí es la manera en que tú vas a poder conocer al amado, al esposo, en la intimidad. Y es muy importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, comencemos a tomar esa decisión. Jesús no nos está obligando a ser esas novias prudentes. Dios nos da ese libre albedrío. Dios nos pone una balanza en este momento. ¿Quieres ser esa novia prudente o quieres ser esa novia insensata? Cada uno de nosotros va a determinar en este momento por qué Dios se está refiriendo a esta parábola, que es muy importante. Hemos visto las demás parábolas de mis hermanos que han dado en las enseñanzas. Es muy edificante el trigo, la cizaña, la higuera estéril, los deudores. Dios nos habla, pero muy importante, mis hermanos, porque esta parábola nos está hablando de que viene un tiempo profético, vendrá por su iglesia, por cada uno de nosotros, mis hermanos. No echemos en saco roto todo lo que Dios nos está hablando en este momento, pero sobre todo el Espíritu Santo los está llenando cada día, para que nosotros como lámparas alumbremos en medio de tinieblas, ser esas lámparas que alumbremos donde hay oscuridad, pero es cada uno de nosotros que debemos tomar esa decisión. También lo vemos en el versículo 25, capítulo 25, versículo 5 de esta misma parábola, que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Yo les
como les mencioné hace rato, es cuando se confían, es que el Señor todavía no va a venir. Ya desde el 2003 me han dicho que Cristo va a venir. No nos confiemos, mis hermanos, puede venir en este momento, puede venir transcurso de la noche. Y cuando a veces nosotros, los sucesos que ha acontecido en México, los temblores, o alguna circunstancia adversa, es cuando se acercan a Dios, es cuando glorifican a Dios. Perdóname, Dios, por si he cometido un pecado. Dios es hermoso y es misericordioso, mis hermanos. No en esos momentos así como no se dan golpes de pecho, perdóname, Señor. No, ese debe ser diario, un arrepentimiento genuino, una fidelidad a Dios, mis hermanos. Cada uno de nosotros debemos ser algo que, como lo dice este versículo, debemos ser que cada uno de nosotros estar expectantes a la venida de Cristo. Es prominente, mis hermanos, en este discurso que Jesús dio, nos enseña que debemos estar al pendiente, que el esposo volverá y debemos oír el clamor del esposo que está aquí y salir a recibirlo. Yo creo que cuando mis hermanos que se han casado, cuando son novios, cómo se arreglan para ir a ver a la novia. Viceversa, el varón cómo se arregla para ir a ver a la novia, y viceversa, la novia se arregla para ver al novio. Así Dios quiere que nosotros nos arreglemos espiritualmente para recibirlo con los brazos abiertos, abrazarlo, apapacharlo, decirle te amo, mi Señor. Pero ¿qué pasa cuando un matrimonio comienza a ver ese tipo de contiendas? Ya no ama a la esposa. Hace rato les mencioné, nuestras palabras o lo que digamos hiera a la esposa. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque cada uno de nosotros debe reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Quiero que me acompañen para leerlo, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar velando, mis hermanos. También velad para que no caigamos en tentación. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, vemos que en el versículo 25, versículo 8 de esta misma parábola, que dice: las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Y vemos, mis hermanos, esas lámparas se apagaron de las insensatas porque no se preocuparon en agradar a Dios, no se preocuparon en crecer espiritualmente, no se preocuparon por servir a aquel que los rescató del pecado. Se confiaron, mis hermanos. Pero nosotros pensamos o piensan que por las obras de otros se van a ser salvos, o los que no toman sus pasos para recibir al esposo correctamente, mis hermanos. Quiero darme a entender en este momento, mis hermanos, que pensamos que por lo que está haciendo el hermano, si estoy en pecado o estoy haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios, por medio del hermano voy a tener esa salvación. Y muchas de las veces caemos en esa quizás mal pensamiento o esa mala decisión. No, Dios nos dice que cada uno de nosotros es culpable de los actos de cada uno, no del vecino, no de mi esposa, sino uno es el que va a entregar cuentas, mis hermanos. Y las prudentes preparadas, listas para recibir al novio, como lo dice en el mismo versículo 25:9, mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que lo venden, comprad para vosotras mismas. Pero esas prudentes, mis hermanos, o los hermanos creyentes que han perseverado, que han buscado en la presencia de Dios, que se han preocupado por un crecimiento espiritual, en vivir en santidad, ese es porque se han esforzado en crecer espiritualmente, se han alimentado en la palabra de Dios, se han refugiado en la palabra de Dios. Se mantuvieron firmes en el camino de Dios, aunque haya pruebas, haya tribulaciones, y lo hemos leído en el texto bíblico: ni lo alto ni lo profundo me podrá separar del amor de Dios. Y también verdaderamente, cuando es prudente, Dios
Dios entra en nuestras vidas, pero cuando verdaderamente has aceptado a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, y es cuando tú vas viviendo conforme al Espíritu, porque Él habita en ti. El Espíritu de Dios habita en nosotros y somos el templo de Dios, mis hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo espera que cada uno de nosotros, tanto como yo y como tú, mis hermanos, nosotros nos esforcemos cada día y nos preocupemos en guardar sus mandamientos. Y uno de nosotros somos, y cada uno de nosotros vamos a ser responsables de no estar listos cuando Jesús regrese. Cada día nos debemos alimentar con el pan de vida diariamente para poder ver y resistir, soportar y aguardar, porque si nosotros a través de la palabra de Dios es el alimento que nos hace crecer, vamos a resistir, vamos a aguantar y tolerar cualquier persecución, soportar, sufrir y hasta perdonar, mis hermanos, aguardar con paciencia la venida de Cristo, pero es a través del Espíritu Santo, mis hermanos, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros en esforzarnos. No pensemos porque vamos a la iglesia cada día, los días domingos, o incluso le servimos a Dios, porque pensamos que tenemos la entrada segura al reino de Dios. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es tu carácter hacia Dios? ¿Verdaderamente Cristo es tu amado, es tu esposo, o tu esposo es el mundo? Que en este momento, mis hermanos, tomemos esa de reflexión en estos momentos. ¿Cuál es tu amado? ¿Cristo o tu amado es el mundo? Y es muy importante, mis hermanos, en este momento, si nuestra vida espiritual no es la correcta ante los ojos de Dios, debemos nosotros permitirle a Dios que se haga su perfecta voluntad, y es morir al yo, mis hermanos. Y lamentablemente no queremos que Dios gobierne nuestra vida y se haga su voluntad y no la de nosotros, porque nosotros, al tener a Dios en nuestras vidas, Dios gobierna nuestras vidas y su Espíritu Santo también gobierna nuestras vidas, mis hermanos. Y quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, y vemos que tenemos una estrecha relación con Dios, cuidar ese pacto de Dios, cuidar ese pacto con nuestro amado Dios. Y lo podemos ver en el capítulo 25, versículo 10, que dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Vemos aquí, dice, vino el novio, vino el esposo y entró con las que estaban preparadas y cerró la puerta. Y vemos, mis hermanos, en aquel tiempo, las costumbres judías en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús hizo referencia a esta parábola, mis hermanos, porque en aquel tiempo las bodas eran las procesiones nupciales para recibir al esposo. Las novias tomaban sus lámparas para encontrarse con el esposo. El esposo salía de casa de sus padres para encontrarse con la novia en la casa de los padres de ella, donde recibían la bendición nupcial. El novio llevaba a la novia a su propia casa, donde la fiesta duraba varios días. Jesús nos está mostrando como en aquellos tiempos se hacían las bodas, así nos está hablando Dios en esta parábola, mis hermanos, que aquí nos está este contexto que nos está dando este dato histórico, cómo eran las costumbres, las bodas judías en aquellos tiempos de Jesús. Es idéntico a esta parábola en la que Jesús nos está enseñando este día, que el novio lleva a la novia a su propia casa, y sabemos que nuestra casa es el reino de los cielos, a donde nosotros vamos a glorificar y exaltar a Dios eternamente, mis hermanos. Dios nos ha dado las hermosas promesas a nuestras vidas, nos ha dado a quienes verdaderamente le amamos. Y vemos en el versículo 25:10
que las fiestas menciona las bodas. Es una invitación que tanto a mí como a ti, mis hermanos, Dios nos ofrece esa invitación. Y nos ofrece que Jesús, para que nosotros estemos en el reino de los cielos, solo que aceptemos su invitación para entrar con Él. Dios nos ha dado esa oportunidad a cada uno de nosotros, mis hermanos, en que debemos ser esas novias prudentes, serles fieles a Dios, para que estemos listos con esas ropas, esas lámparas encendidas que ponen en práctica la palabra de Dios, mis hermanos. Y lo dice en el versículo 25:13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos nosotros, mis hermanos, esforzarnos, cada uno de nosotros. Él nos ama, y a través de esta parábola cada uno de nosotros debemos tomar esa decisión, si queremos ser esas novias prudentes o esas novias insensatas. Y ese rato les mencioné, ¿quién es tu amado esposo, el mundo o Cristo? Nosotros, Dios nos perdona, mis hermanos, pero si Dios nos habla en esta parábola de las 10 vírgenes, es porque Él quiere que nosotros nos mostremos en santidad y vivamos una vida digna, reflejando que el amor de Dios está en nosotros, que tenemos a un esposo hermoso, a un esposo que nos da paz, un hermoso esposo que se preocupa por nosotros, un hermoso esposo que nos cuida, que nos levanta en momentos de tristeza, que limpia nuestras lágrimas. Si hay enfermedad, Él nos sana, nos restaura. Si estamos en una cama, en un hospital, Él usa sus manos poderosas a través de los doctores para consolarnos, para sanarnos, pero sobre todo porque Él nos ama. Somos su esposa amada, mis hermanos. De todo esto, mis hermanos, es algo maravilloso. Y digamos al Espíritu Santo en este momento donde tú te encuentres, si estás con tu familia: yo quiero ser esa novia prudente, porque ya está muy pronto su llegada. Te está aconteciendo, pero estamos al principio de dolores, mis hermanos. Dios nos está dando esa oportunidad a cada uno de nosotros, como lo dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios nos dice este texto, mis hermanos: yo quiero cenar contigo y tú conmigo. Pero ¿de qué manera, mis hermanos? Es esforzarnos cada día, vivir en santidad, cada día ser perseverantes, cada día limpiarnos, vivir cada día en santidad y agradándole a Dios. Y lo vemos, lo que dice en su palabra, en Apocalipsis 3, versículo 20, les acabo de leer: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y yo entraré con Él y Él cenará conmigo. Es muy importante, mis hermanos, porque Jesús está llamando a tu corazón en este momento. Yo quiero ser tu esposo, no sea el mundo. Yo quiero ni tu preocupación, ni tus deudas, ni tu enfermedad sea tu esposo, sino yo quiero ser tu esposo fiel, y yo quiero que tú te agrades cada día en mí como yo en ti. Ser uno, porque lo dice su misma palabra y lo hemos leído: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nadie nos va a poder separar, mis hermanos. Y esta parábola que Dios nos está dando este día, como las demás parábolas que faltan, mis hermanos, por dar esa enseñanza, la debemos recibir, porque nosotros somos que nos estamos preparando esas lámparas, estamos preparando ese aceite para cuando llegue el amado, abrir la puerta de nuestro corazón y nosotros podamos cenar con Él y hacer una gran fiesta en el reino de los cielos. Por eso Jesús lo dijo. Él hablaba en un principio en el versículo 1: es semejante al reino de los cielos. Y ante la presencia de Dios no queremos ser rechazados ante su presencia, sino todos queremos estar con Él en el reino de los cielos, en el cielo. Dice su misma palabra que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de exponer esta enseñanza, que haya sido de mucha edificación, de mucha bendición a sus vidas. Yo únicamente dejo que Dios hable, su Espíritu Santo hable a ustedes, porque es el alimento espiritual que nos llevará a la vida eterna. Y quiero en este momento orar y también al mismo tiempo orar por sus diezmos y ofrendas, mis hermanos, de sus hogares. Quiero que cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos en total dependencia al amado.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que nos habla a través de tus parábolas. Porque a través de tus parábolas nos das a entender el propósito, el por qué nos estás hablando. Queremos esas novias prudentes, no las insensatas, Señor. Porque si somos insensatas no hay madurez en nuestras vidas, Padre. Pero si al ser prudentes tenemos esa madurez y sabemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Pero en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos, Padre, que está viendo esta transmisión, que cada día se esfuercen, Señor, cada día velen, Señor, para que ellos tengan esa intimidad contigo, Señor, tengan esa total dependencia a ti, que tu Santo Espíritu, Señor, cada día les enseñe que tú eres el amado, que se esfuercen por agradar al amado, que cada día esas lámparas sean llenas de la presencia, del aceite, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti porque queremos oír tu voz cuando vengas, Padre. No queremos quedarnos, sino que queremos ir contigo porque tú eres nuestro esposo, tú eres nuestro amado, Padre, porque tú nos has dado vestimentas hermosas, Padre, y sabemos, Padre, que si, Señor, entramos contigo a cenar y cerrar la puerta y durará esas fiestas por largos días, Señor, alabaremos y glorificaremos porque estaremos contigo sentado a la mesa, Padre, y nosotros contigo y tú con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos, Padre, porque esta palabra, Señor, cada día nos va preparando, Señor. Cada día nos muestras el camino, la verdad y la vida, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, porque te preocupas por nosotros, porque quieres cada día que nosotros seamos la diferencia, seamos unos hijos, unos discípulos, unos seguidores de Cristo genuinos, Padre, con una fidelidad a Dios, Padre. Pero también al mismo tiempo, Padre, también oro por los diezmos y por las ofrendas. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo, su salario de la semana o la quincena, Señor, que tú se los multipliques cada día, Padre, el pan, Señor. Y sabemos, Padre, como tú, dueño del oro y de la plata, tú los bendecirás al dador alegre. Muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme permitido entrar a sus hogares, pero sobre todo gracias porque le dan la oportunidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo entrar a sus hogares. Ellos son los que los edifican a ustedes. Primero Dios los vemos el día domingo a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía. Va a ser de mucha bendición, mis hermanos. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Dios les bendiga. Es bueno todo el tiempo, nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos, en todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer.